Anás y Caifás, suegro y yerno, sumos sacerdotes que controlaban el templo, las leyes y el destino del pueblo judío. Cuando un joven carpintero de Nazaret desafió su autoridad, ellos orquestaron su muerte. Pero ¿qué sucedió con estos dos hombres después de la crucifixión? ¿Cuáles fueron las consecuencias terrenales de haber conspirado contra el Hijo de Dios? Hace más de 2000 años, en la antigua Jerusalén, el poder religioso estaba en manos de una élite sacerdotal que controlaba no solo los aspectos espirituales, sino que también ejercía fuerte influencia política sobre el pueblo judío. En el centro de ese sistema se encontraban dos hombres cuyos nombres quedarían marcados para siempre en la historia: Anás y su yerno Caifás. El sol se ponía sobre las murallas doradas del Templo de Jerusalén, símbolo máximo de la fe judía y centro del poder religioso. Era el año 26 de la Era Común, durante el reinado del emperador Tiberio. Judea, provincia romana, vivía bajo constante tensión. El pueblo ansiaba liberación del yugo extranjero, mientras las autoridades religiosas buscaban mantener su influencia y privilegios. Anás había sido el sumo sacerdote oficial por muchos años, nombrado por el gobernador romano Quirino en el año 6 de la Era Común. Aunque hubiera sido destituido del cargo oficial por el gobernador Valerio Grato en el año 15, su poder permanecía inquebrantable. Como patriarca de la familia, continuaba siendo llamado sumo sacerdote y ejerciendo enorme influencia entre bastidores. Su astucia política garantizó que 5 de sus hijos ocuparan el sumo sacerdocio, además de su yerno José Caifás, que asumió el cargo oficialmente. Esta dinastía sacerdotal controlaba no solo el templo, sino también el Sanedrín, el supremo tribunal religioso de los judíos, compuesto por 71 miembros. El poder de Anás venía no solo de su posición religiosa, sino también de su inmensa riqueza. Las Escrituras muestran cómo transformó partes del templo en un mercado lucrativo. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, Jesús expulsa a los vendedores del templo, enfurecido con la profanación del lugar sagrado. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y habiendo hecho un látigo de cuerdas, expulsó a todos del templo, también a las ovejas y los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Juan 2:14-15. Lo que muchos no sabían es que esos mercados eran controlados por la familia de Anás, que cobraba tasas exorbitantes a los comerciantes y lucraba con el cambio de las monedas romanas por el siclo del templo, la única moneda aceptada para ofrendas. Cualquier judío que quisiera ofrecer sacrificios necesitaba pasar por ese sistema corrupto. Caifás, yerno de Anás y sumo sacerdote oficial durante 18 años, de 18 a 36 de la Era Común, construyó su posición a través de alianzas estratégicas con los romanos. Mientras el pueblo sufría bajo pesados impuestos y restricciones religiosas, la familia sacerdotal vivía en palacios lujosos en la parte alta de Jerusalén. Las excavaciones arqueológicas en la ciudad antigua revelaron evidencias de esos palacios sacerdotales, con piscinas rituales, utensilios de lujo y amplias habitaciones, un contraste evidente con la vida simple de la mayoría de los judíos de la época. Esta es una información confirmada por descubrimientos arqueológicos, no solo tradición. El historiador Flavio Josefo, en sus obras Antigüedades judaicas y Guerra de los judíos, también registra la corrupción y los abusos de los sumos sacerdotes de este período, aunque no menciona específicamente los castigos que Anás y Caifás habrían sufrido después de la crucifixión de Jesús. Este silencio histórico abrió espacio para tradiciones posteriores sobre sus destinos. Mientras tanto, lejos de los palacios y del poder, en las orillas del río Jordán, un hombre llamado Juan Bautista predicaba arrepentimiento y anunciaba la llegada de alguien mayor que él. Sus palabras resonaban por las colinas de Judea: «Arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos». Poco sabían Anás y Caifás que ese anuncio marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiaría para siempre sus vidas y la historia de la humanidad.
el encuentro con el profeta de Galilea. El clamor en las calles de Jerusalén crecía cada día. Un nuevo profeta de la provincia de Galilea estaba causando gran agitación entre el pueblo. Su nombre era Jesús de Nazaret, y las historias sobre sus milagros y enseñanzas se esparcían rápidamente por los callejones estrechos de la ciudad santa hasta los corredores del templo. En la imponente residencia de Anás, ubicada en la parte alta de Jerusalén, el viejo ex sumo sacerdote recibía informes preocupantes. Sentado en su sala privada, decorada con tapicerías finas e iluminada por lámparas de aceite, él escuchaba atentamente a uno de sus informantes. «Él cura enfermos en sábado, maestro. Habla con publicanos y pecadores como si fueran dignos, y el pueblo lo sigue por millares». Anás acarició su larga barba blanca, símbolo de su sabiduría y autoridad. A los 70 años, su rostro marcado por el tiempo y por el poder revelaba la preocupación creciente. No era la primera vez que falsos profetas surgían clamando ser el Mesías, pero este nazareno parecía diferente. «¿Qué dice él sobre la ley y los profetas?», preguntó Anás, su voz aún fuerte a pesar de la edad. «Él dice que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Sin embargo, interpreta las Escrituras de manera extraña. Dice: habéis oído lo que fue dicho, pero yo os digo como si tuviera autoridad propia». En otra parte de la ciudad, en el palacio oficial del sumo sacerdote, Caifás también recibía noticias sobre Jesús. Más joven que su suegro, con cerca de 45 años, Caifás poseía ambición y pragmatismo político. Su alianza con los romanos era esencial para mantener su posición, y cualquier disturbio podría amenazar ese delicado equilibrio. El primer encuentro directo entre Jesús y las autoridades del templo ocurrió cuando el nazareno entró en el recinto sagrado, y viendo a los cambistas y vendedores, volcó sus mesas y expulsó a los animales, declarando: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Mateo 21:13. Este acto tocó directamente en los intereses financieros de la familia de Anás, que controlaba el comercio del templo. Un ataque no solo a su autoridad religiosa, sino también a su poder económico. El conflicto estaba establecido. Cuando Jesús comenzó a enseñar abiertamente en el templo, atrayendo multitudes y desafiando la interpretación tradicional de las Escrituras, el Sanedrín envió a sus mejores escribas y fariseos para cuestionarlo, buscando hacerlo caer en contradicción. «¿Es lícito pagar tributo a César o no?», preguntaron ellos, intentando ponerlo en conflicto con las autoridades romanas o con el sentimiento nacionalista judío. «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», respondió Jesús, dejándolos confusos e impresionados con su sabiduría. En una reunión secreta del Sanedrín, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11, Caifás expresó su preocupación política. «Vosotros nada sabéis, ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». Juan 11, 49-50. Esta declaración, vista por los cristianos posteriormente como una profecía involuntaria sobre el sacrificio redentor de Jesús, revelaba en realidad el pragmatismo frío de Caifás. Era una cuestión de poder político. Mejor sacrificar a un hombre que arriesgar una intervención romana que pudiera destruir su posición privilegiada. Mientras tanto, Jesús continuaba su misión. Curaba enfermos en sábado, desafiando la interpretación rigurosa de la ley. Perdonaba pecados, una prerrogativa que los sacerdotes consideraban exclusiva de Dios. Hablaba con autoridad sobre el reino de los cielos, atrayendo seguidores entre los pescadores, cobradores de impuestos, prostitutas y otros marginados por la sociedad judía. Para Anás y Caifás, cada milagro, cada parábola, cada multitud que se reunía para oír al Nazareno representaba una amenaza creciente al orden establecido. La tensión aumentaba mientras la fiesta de la Pascua se aproximaba, trayendo a Jerusalén miles de peregrinos judíos de todas partes del Imperio Romano. El escenario estaba listo para el enfrentamiento final. En el último consejo antes de la Pascua, Caifás
reunió a los principales sacerdotes y fariseos. La decisión estaba tomada. Jesús debería ser arrestado discretamente, lejos de las multitudes que podrían rebelarse. Necesitaban solo una oportunidad y, tal vez, ayuda interna. Esa oportunidad surgiría pronto, en la forma de uno de los propios discípulos de Jesús, un hombre llamado Judas Iscariote, que se aproximó a las autoridades ofreciendo entregar a su maestro por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo común, según la ley mosaica. La conspiración contra el hijo del carpintero. Las calles de Jerusalén bullían de actividad en los días que antecedían a la Pascua. Peregrinos de todas partes del mundo judío llegaban a la ciudad santa para celebrar la liberación de sus antepasados de Egipto. Entre la multitud, Jesús y sus 12 discípulos caminaban, ahora cautelosos, conscientes de las crecientes tensiones con las autoridades del templo. En el palacio de Caifás, una reunión extraordinaria del Sanedrín acontecía a puertas cerradas. Las paredes espesas de piedra caliza garantizaban que ninguna palabra fuera oída por los sirvientes o por los guardias apostados fuera. La sala era iluminada por lámparas de aceite, creando sombras inquietas en las paredes mientras los líderes religiosos discutían. «Este hombre realiza muchos signos», dijo uno de los fariseos, su voz traicionando la preocupación. «Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y nuestra nación». El Evangelio de Juan registra esta reunión en el capítulo 11, versículos 47 a 53, donde Caifás, ejerciendo su cargo de sumo sacerdote, tomó la palabra con autoridad. «Vosotros nada sabéis ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación». El evangelista añade que Caifás no dijo esto de sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús debería morir por la nación, una ironía teológica donde el mayor enemigo de Jesús acabó siendo instrumento de una profecía sobre su sacrificio. A partir de aquel día, según el texto bíblico, consultaban entre sí para matarlo. La decisión estaba tomada, faltaba apenas el momento oportuno. En ese mismo período, en otro lugar de Jerusalén, un encuentro secreto acontecía. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús, buscó a los principales sacerdotes. Las motivaciones de Judas permanecen uno de los grandes enigmas de los relatos evangélicos. ¿Sería codicia por los 30 siclos de plata? ¿Desilusión con un Mesías que no parecía listo para derribar el dominio romano? ¿O, como algunos teólogos sugieren, un intento equivocado de forzar a Jesús a manifestar su poder divino? El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 14 a 16, registra simplemente: «Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los principales sacerdotes y dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. 30 piezas de plata, el valor atribuido a un esclavo conforme a Éxodo 21, versículo 32. Este era el precio por el cual el Hijo de Dios sería vendido, un detalle que los primeros cristianos verían como cumplimiento de las profecías de Zacarías. Mientras tanto, Jesús continuaba sus enseñanzas, aparentemente consciente del destino que le aguardaba. Durante la última semana en Jerusalén, intensificó sus enfrentamientos con las autoridades religiosas, pronunciando severos ayes contra los escribas y fariseos hipócritas, como está registrado en Mateo 23. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero el interior está lleno de rapiña y de intemperancia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?». Estas palabras alcanzaban directamente a hombres como Anás y Caifás, que mantenían una fachada de piedad mientras, entre bastidores, tejían planes para eliminar a aquel que consideraban una amenaza. En la noche de la fiesta de la Pascua, Jesús se reunió con sus discípulos en un cenáculo prestado en la ciudad alta de Jerusalén. Allí instituyó lo que vendría a ser conocido como la Última Cena, transformando el ritual de la Pascua judía
en un nuevo simbolismo de su propio cuerpo y sangre a ser entregados. Mientras tanto, guardias del templo, bajo órdenes de Anás y Caifás, se preparaban para el arresto. Judas había combinado una señal. Un beso identificaría al Maestro entre sus seguidores en la oscuridad del jardín de Getsemaní, donde Jesús acostumbraba orar. Los eventos que seguirían aquella noche marcarían para siempre la historia de la humanidad: la traición, el arresto, los juicios apresurados y finalmente la crucifixión. Para Anás y Caifás parecía el fin de una amenaza. Pocos sabían ellos que era apenas el comienzo de una nueva era. Las fuentes históricas no bíblicas de este período son escasas. El historiador judío Flavio Josefo menciona brevemente a Caifás en sus obras, confirmando su largo período como sumo sacerdote bajo el gobierno de Poncio Pilato. Josefo también registra que Caifás fue eventualmente depuesto por el gobernador Vitelio en el año 36 de la Era Común, información consistente con el relato bíblico. Arqueológicamente, un descubrimiento notable ocurrió en 1990, cuando arqueólogos encontraron en Jerusalén un osario, caja de piedra para huesos, con la inscripción José, hijo de Caifás, posiblemente perteneciente al propio sumo sacerdote mencionado en los Evangelios. Esta evidencia material confirma la existencia histórica de la figura, aunque no habla sobre su involucramiento con Jesús. La conspiración contra Jesús, por lo tanto, está bien documentada en las narrativas evangélicas, con algunos elementos confirmados por fuentes históricas no cristianas. Sin embargo, lo que ocurrió con Anás y Caifás después de estos eventos entra en el terreno de la tradición cristiana posterior, que desarrolló narrativas sobre el castigo divino que habrían recibido, temas que exploraremos en los próximos capítulos. El juicio nocturno. La noche caía sobre Jerusalén cuando el silencio en el jardín de Getsemaní fue quebrado por el ruido de pasos y el brillo de antorchas aproximándose. Jesús había acabado de pasar horas en agonía, orando tan intensamente que, según el Evangelio de Lucas, su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Los discípulos, exhaustos, se habían dormido a pesar de los repetidos pedidos del Maestro para que vigilaran. Judas Iscariote guiaba a un grupo compuesto por guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y ancianos, portando espadas y palos. Conforme a lo acordado, Judas se aproximó a Jesús y lo saludó. «Salve, Maestro», y lo besó, la señal que identificaría al hombre que debían arrestar. «Amigo, ¿a qué has venido?», preguntó Jesús, conforme está registrado en Mateo 26, versículo 50. El momento de la traición estaba consumado. Los 4 evangelios proporcionan detalles complementarios sobre lo que ocurrió enseguida. Hubo resistencia momentánea de los discípulos. Pedro llegó a sacar una espada y cortar la oreja de Malco, siervo del sumo sacerdote. Jesús, sin embargo, ordenó que guardara el arma y, según Lucas, curó al herido. Enseguida, permitió ser llevado, mientras sus seguidores huían aterrorizados por la noche. El primer destino de Jesús fue la casa de Anás. Este detalle es mencionado solamente en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 12 a 14 y 19 a 24. ¿Por qué Jesús fue llevado primero a Anás, que no era más el sumo sacerdote oficial? Los historiadores señalan que, aunque alejado del cargo formal, Anás continuaba siendo la verdadera autoridad religiosa detrás del poder oficial de su yerno Caifás. La residencia de Anás quedaba en el barrio aristocrático de Jerusalén, probablemente próxima al palacio oficial del sumo sacerdote. En una sala bien iluminada, con paredes decoradas con símbolos de la tradición judía, el viejo sacerdote aguardaba, ansioso por finalmente confrontar al hombre que había perturbado la estructura religiosa que él controlaba. Jesús fue traído, las manos atadas, ante el ex sumo sacerdote. El interrogatorio comenzó conforme registra Juan, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. La respuesta de Jesús fue directa, desafiante.
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y nada he dicho en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que les he enseñado. He aquí, ellos saben lo que les he dicho. Esta respuesta desafió directamente la legitimidad del interrogatorio secreto y nocturno. Según la ley judía, los juicios deberían ser conducidos a la luz del día, con testigos apropiados y oportunidad de defensa. Nada de esto estaba siendo respetado. La reacción fue inmediata. Uno de los oficiales presentes dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús, manteniendo su dignidad incluso bajo agresión, respondió: Si he hablado mal, da testimonio del mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? El interrogatorio preliminar con Anás no llevó a ninguna conclusión formal. Juan registra simplemente: Anás lo envió, atado, al sumo sacerdote Caifás. Era apenas la primera etapa de un proceso que violaría todas las reglas legales judías. Mientras tanto, en el patio externo de la residencia del sumo sacerdote, Pedro había conseguido entrar, junto con otro discípulo, que según Juan, era conocido del sumo sacerdote. Calentándose junto a una hoguera con los siervos y oficiales, Pedro sería confrontado 3 veces sobre su vínculo con Jesús, y 3 veces negaría conocerlo, cumpliendo la profecía hecha por Jesús horas antes. En la casa de Caifás, un simulacro de juicio estaba siendo montado apresuradamente. El Sanedrín, o al menos parte de él, fue convocado emergentemente en medio de la noche, otra violación de las reglas judías. Según Mateo 26 y Marcos 14, los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falso testimonio contra Jesús para que pudieran condenarlo a muerte. Este detalle es crucial. Ellos no estaban conduciendo un juicio imparcial, sino buscando activamente justificaciones para una sentencia ya decidida. Varios testigos fueron presentados, pero sus testimonios no concordaban entre sí, otro requisito de la ley judía para una condena válida. Finalmente, 2 testigos afirmaron haber oído a Jesús decir: «Yo puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días». Esta declaración, posiblemente una distorsión de las palabras de Jesús sobre el templo de su cuerpo, Juan 2, 19-21, se volvió la base para la acusación de blasfemia. Ante el silencio de Jesús, frente a las acusaciones, Caifás se levantó y en el centro de la sala lo confrontó directamente. «Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Este fue el momento decisivo. Caifás usó una fórmula de juramento que, según la ley judía, obligaba al interrogado a responder. Jesús, que hasta entonces permaneciera en silencio, respondió: «Tú lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Para Caifás y el Sanedrín, esta fue la confesión que buscaban. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, un gesto ritual ante la blasfemia, y declaró: «Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». La respuesta fue unánime: «Es reo de muerte». El juicio nocturno ante el Sanedrín terminó con abusos físicos contra Jesús. Mateo registra: «Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Este juicio violó numerosas reglas de la ley judía. Fue realizado por la noche. No se dio tiempo adecuado para la defensa. Ocurrió durante un festival religioso. Fue conducido en el mismo día de la presentación de las evidencias. Y la sentencia de muerte fue pronunciada en la misma sesión, sin el período de reflexión exigido para casos capitales. Sin embargo, había un problema. Bajo la ocupación romana, el Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar la pena de muerte. Para eso, necesitarían la aprobación del gobernador romano, Poncio Pilato. Al amanecer, después de una noche de abusos y humillaciones, Jesús sería llevado al pretorio para enfrentar el juicio romano. Para Anás y Caifás, la primera parte del plan estaba concluida.
habían conseguido una condena religiosa por blasfemia. Ahora necesitaban convencer a Pilato para ejecutar la sentencia, no por blasfemia, un crimen religioso que poco importaría a los romanos, sino por sedición contra Roma. Los datos históricos confirman que los juicios judíos seguían reglas estrictas, muchas de las cuales fueron violadas en el caso de Jesús. El Talmud, compilado posteriormente, lista procedimientos detallados para juicios capitales que claramente no fueron seguidos. La prisa y el secreto del proceso contra Jesús indican la determinación de Anás y Caifás en eliminar rápidamente la amenaza que él representaba, antes de que sus seguidores pudieran reaccionar. Ante Pilato, el enfrentamiento con Roma. La primera luz de la mañana comenzaba a dorar las piedras de Jerusalén cuando Jesús, aún maniatado y mostrando señales de los abusos sufridos durante la noche, fue conducido por los guardias del templo al pretorio, sede del gobierno romano. Anás y Caifás habían planeado cuidadosamente esta etapa crucial. Necesitaban la autorización romana para ejecutar la sentencia de muerte. Un detalle irónico es registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Los líderes religiosos, después de conducir un juicio ilegal y condenar a un hombre inocente, se preocupaban por la pureza ritual, rehusándose a entrar en territorio gentil durante la fiesta. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea entre los años 26 y 36 de la era común, era conocido por su crueldad e insensibilidad a las costumbres judías, como atestiguan los escritos del filósofo Filón de Alejandría y del historiador Flavio Josefo. Sin embargo, aquella mañana se vio en una posición delicada, forzado a salir para hablar con los líderes judíos que se rehusaban a entrar en su residencia oficial. «¿Qué acusación traéis contra este hombre?», preguntó Pilato, iniciando el procedimiento judicial romano. La respuesta inicial fue evasiva. «Si este no fuera malhechor, no te lo entregaríamos». Los líderes religiosos esperaban, aparentemente, que Pilato simplemente ratificara su sentencia sin cuestionamientos. Pilato, entretanto, no cedió tan fácilmente. «Llevadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley». «A nosotros no nos es lícito matar a nadie», respondieron, revelando claramente su objetivo. Percibiendo que necesitaban una acusación política, no religiosa, para convencer a Pilato, los sacerdotes cambiaron su estrategia. Lucas registra en su capítulo 23, y comenzaron a acusarlo, diciendo: «Hemos encontrado a este pervirtiendo a la nación, prohibiendo dar tributo a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey». La acusación de blasfemia, central en el juicio judío, fue completamente abandonada en favor de acusaciones de sedición contra Roma, un crimen capital bajo la ley romana. La mención específica a los tributos tocaba un punto sensible para la administración imperial, siempre preocupada con la recolección de impuestos en las provincias. Pilato, intrigado con estas nuevas acusaciones, retornó al interior del pretorio y mandó traer a Jesús para un interrogatorio privado. El diálogo que siguió, registrado en detalles por Juan, es uno de los momentos más profundos de los evangelios. «¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó Pilato. Jesús respondió con otra pregunta: «¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?». «¿Acaso soy yo judío?», replicó Pilato. «Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». La respuesta de Jesús fue crucial: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí». «Luego, tú eres rey», insistió Pilato. «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz». «¿Qué es la verdad?», preguntó Pilato, una cuestión filosófica que quedó sin respuesta en el texto. Convencido de que Jesús no representaba una amenaza política real, Pilato salió nuevamente y declaró a los judíos: «No hallo en él crimen alguno». En este punto,
Los evangelios registran que los sacerdotes y ancianos se volvieron más insistentes, mencionando que Jesús había iniciado sus enseñanzas en Galilea. Pilato, viendo una oportunidad de transferir la responsabilidad, envió a Jesús a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que estaba en Jerusalén para la fiesta. El encuentro con Herodes